hablamos y se hace mucho énfasis. Y de hecho yo quiero leer allí en el pasaje de Mateo 1, del 18 al 25. Les voy a poner que se pongan en pie. Es nuestra costumbre. Y después vamos a hablar sobre este tema, ¿no? Dice allí Mateo 1, 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. El Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse. Bueno, Emmanuel significa Dios con nosotros, y nosotros queremos, quizás hoy vamos a hablar del sol, pero a través de la luna. ¿Cómo les explico la parábola? Casi siempre centramos o estamos hablando específicamente y mencionamos a Jesucristo, a Dios, pero hay un libro en la Biblia que sin mencionar a Dios lo tiene bien presente, y es el libro de Esther. Entonces, quizás yo voy a estarles mencionando personas, tal como decía la canción de Marcos Vidal, que van a hablar lo que Dios hizo en sus vidas y cómo Emmanuel, ese Dios con nosotros, es la manera en que nosotros también tenemos de manifestarlo a otros, que otros vean que Dios está con nosotros. Bueno, esta expresión, decíamos, está particularmente, da la esencia de la encarnación, Emmanuel, Dios con nosotros. Porque no es que Dios está distante, Dios no está apartado. Saben que en distintas culturas de la antigüedad se veía a un Dios o a dioses que habían creado a los seres humanos y se habían apartado. Los mismos griegos tenían el Olimpo, donde ellos creían que ahí estaban todos sus dioses, y tenían sus propias peleas y sus propias luchas entre ellos. Pero allí para nosotros Emmanuel, ese Dios con nosotros, ese niño que nació, lo que nos pasa es que muchas veces, y el mundo sobre todo, bueno, ya le hemos cambiado hasta el nombre, y ahora usted llega a cualquier centro de trabajo y no puede ver ni decirle a nadie feliz Navidad, porque se ofenden los de otras culturas, se ofenden los de otras religiones, y sigue siendo una feliz Navidad. Cada vez que alguien me dice Happy Holiday, yo le digo feliz Navidad. Si no le gustó, ese es su problema, pero allá ellos con sus fiestas. Yo creo realmente en que hay una feliz Navidad, y ese es el sentido de este tiempo. Pero lamentablemente nos hemos acostumbrado a no ofender. No, en Cuba hay una expresión que a veces decimos: fulano no habla para no ofender. Mire, ofenda. A veces en términos de nuestra fe tenemos que ofender. No le voy a decir que ahora usted va a estar plantando por el mundo y diciéndole a la gente. En estos días en la escuela donde trabajo me llamó la atención, me tocó trabajar un sábado y había un juego de fútbol americano que no me tocaba a mí específicamente, pero tuve que pasar por la zona. ¿Saben lo que vi? En una esquina separado, una persona arrodillada sobre una manta orando. ¿Cuántos cristianos lo hacemos? Si tenemos que orar en un momento determinado. A él no le dio ninguna vergüenza, él se apartó, no era para que nadie lo estuviera, pero allí estaba en su tiempo. ¿Saben que en la escuela donde yo estoy hubo un tiempo en que había un salón dedicado para los musulmanes, para que ellos tuvieran su tiempo de oración? Y cuando yo llegué y pregunté: ¿y por qué no hay un salón para los cristianos? Porque nunca lo han pedido. Me quedé callado, no pude hacerlo. O sea, ¿qué iba a decirles? Lamentablemente hasta ellos perdieron su salón porque ya ni iban ya a orar tampoco. Pero miren,
lo importante de esto es que nosotros seamos como la luna a través del cual el sol de Jesucristo se vea en la gente. La gente no va a ver a Cristo literalmente, no va a verlo en una aparición. Bueno, cuántas cosas aparecen y cuántas leyendas urbanas, diría yo, en cuanto que apareció fulanito y apareció en tal cosa. Vaya, Jesucristo se ha aparecido hasta en un sándwich, para que ustedes vean las barbaridades que se ven, o sea, que se dicen. Pero nosotros tenemos que ver ese Emmanuel, Dios con nosotros, y somos llamados a reflejar el amor de Dios y a reconocer que Cristo vino al mundo a mostrarnos que está con nosotros, y esas personas que nos rodean tienen que ver a Dios en nosotros, en este tiempo y siempre. No solamente en Navidad, porque a veces tomamos cosas que son como las estaciones. No, ahora sí, ahora en este tiempo, en el invierno, pero bueno, ya en verano no tanto. No, en Cristo tienen que verlo porque tiene que ser para nosotros un estilo de vida. No es quedarnos con que Dios está con nosotros, otro gran error. Qué bueno, Dios nos bendice, Dios nos da, Dios nos provee. ¿Y la gente realmente está viendo ese Dios en nosotros? Estamos transmitiendo ese Dios en que decimos creer a otras personas, aun cuando no le vayamos con la Biblia y le prediquemos. ¿Lo están viendo a través de nosotros? Eso es parte importante de lo que queremos ver. Tenemos que estar motivados a vivir con propósito, recordando que cada acción es un testimonio de que Dios está con nosotros. Me encanta un himno, y bueno, nosotros en los cultos familiares de mi familia, valga la redundancia, cantamos muchos himnos. Un himno muy antiguo, pero que hay una estrofa que siempre me marca. Dice: nunca esperes el momento de una grande acción, ni que lejos pueda ir tu luz. De la vida a las pequeñas cosas da atención, brilla en el sitio donde estés. Lamentablemente nos encanta ver lo grande, ¿no? Y cuando usted está, realizando alguna cosa supuestamente importante, porque es algo visible, es algo que llega a mucha gente, pero ¿y si llega uno? ¿Y si llega dos? ¿Y si llega a quien no importa o no te dan el reconocimiento? Eso tiene también el mismo valor. Y en cada personaje bíblico que vamos a ver hoy, que tiene que ver exactamente con los nombres, como Jesús lo llamaron Emmanuel, vamos a ver cómo hubo personas a los cuales se les fue cambiado el nombre, a veces por ellos mismos, a veces por Dios, a veces por otras personas, pero vamos a ver que en cada uno de ellos Dios estuvo presente. Por cierto, con los nombres hay de todo. Ustedes saben que hay récord Guinness para todo, pero resulta que hay también un récord Guinness para el nombre más largo. Quizás en tiempo de mis abuelos las personas podían tener 3 nombres hasta 5, ¿verdad? Era lo máximo. Incluso Pablo Neruda, su nombre no era Pablo, tenía 3 nombres y ninguno de los 3 era Pablo, y así se llamaba. Pero miren esto, resulta que este hombre, nacido en Nueva Zelanda y residente en Australia, tiene el nombre personal más largo de la historia, tiene 2.253 palabras. Yo no me imagino cómo van a llamar a ese hombre. Si la mujer lo llama para ofenderlo, ya cuando va por las 2.000 ya ni se acuerda lo que le va a decir. 2.253 palabras tiene ese nombre. Es increíble, ¿no? Pero bueno, hay de todo en la viña del Señor. No sé cuántos de ustedes han tenido el deseo y la oportunidad de cambiar sus nombres. Si usted nació con un nombre que no le gustó, tuvo la oportunidad de hacerlo quizás en su país. Aquí hay básicamente 2 maneras en que la gente lo hace: en la residencia o en la ciudadanía, o también cuando se casa, que puede cambiar, aunque eso no es realmente obligatorio, ¿no? Miren, la práctica de cambiar nombre, decíamos, no es nada casual y no era nada simple también. En los tiempos antiguos generalmente se utilizaban nombres relacionados con un evento importante, con algo que había sucedido y significaba un cambio radical, un rompimiento con el pasado y un nuevo comienzo. Vamos a verlo en los nombres de algunas de las personas que vamos a mencionar. También la demostración de la autoridad de Dios y la revelación de una nueva identidad. Ahora, vamos a ver 7 casos en cuanto a este asunto de los nombres. Lo primero, cuando tú quieres cambiarte el nombre, tú mismo quieres cambiarte el nombre. Yo no sé si hay más de un caso en la Biblia, pero quizás el más conocido fue el de Noemí. Noemí tuvo que emigrar, o sea, el esposo, los hijos,
tuvieron que emigrar hacia otra nación. Y allí, bueno, pues ocurrió que murió tanto el esposo como los hijos y se habían casado sus hijos. Bueno, tenía allí a sus nueras y bueno, la historia ustedes la saben. Pero cuando ella regresó de nuevo a Belén, a su lugar, y la gente le empezó a llamar Noemí, Noemí, ¿qué dijo ella? No me digan Noemí. ¿Por qué? ¿Qué quería decir Noemí? Mi deleite, mi dulzura, eso es lo que quería decir Noemí. No, ahora díganme Mara. ¿Qué quiere decir Mara? Amargura. Oye, tremendo que usted de pronto cambie de una cosa para otra, así diciéndome, no, ahora a mí me ha quebrantado el Todopoderoso, dijo ella. Sin embargo, bueno, tuvo después la bendición de que ya por el sabio actuar de su nuera Ruth, volvió a tener deleite con su nieto, que fue, por cierto, un ascendiente del rey David. Dios siempre estuvo con ella, tanto en el momento que perdió a su esposo, como en la bendición de su nieto. Porque quiero dejar claro, si una cosa quiero que les quede claro a ustedes hoy, es que Dios está tanto en las buenas como en las malas. En las buenas nos encanta verlo y todo el mundo, ¡ay, la bendición de Dios! Y cuando vienen los tiempos malos, ¿está Dios o no está? El ejemplo clásico quizás es Job, ¿no? Leo allí en la traducción en lenguaje actual, en Job 1:22, dice, a pesar de todo lo que le había sucedido, Job no ofendió a Dios ni le echó la culpa. Más claro ni el agua. No ofendió a Dios ni le echó la culpa. Este hombre nos enseña que cuando enfrentamos desafíos y adversidades en la vida, podemos encontrar consuelo y fortaleza en nuestra fe. No en ninguna otra cosa. No en la fe por la fe, sino en Dios precisamente. Nos recuerda que incluso en medio del sufrimiento Dios está con nosotros y tiene un propósito mayor en cada situación, aunque en ese momento no lo podemos entender. Repito la idea, Dios está con nosotros y tiene un propósito mayor en cada situación, aunque no lo entendamos en ese momento o nunca lo entendamos. ¿Está claro? Amén, dáselo al Señor. Pero hay verdades que son muy fáciles de... vamos a decirlas y sobre todo desde el púlpito mucho mejor. Ustedes saben, yo les conté por arribita, tampoco quiero que el sermón se conte en esto, voy a estar quizás un par de minutos hablando. Yo tuve un accidente el pasado 24 de noviembre. Según los que conocen tanto la gravedad del accidente como lo que pasó, dicen que ahora yo tengo que celebrar 2 cumpleaños. El 24 de noviembre, que nací, y mi cumpleaños verdadero, que es el 20 de marzo. Yo venía manejando por un lugar conocido, en un horario conocido, en una zona conocida, y de pronto, en un descuido, algo que todavía no logro entender, un carro dio contra el mío, se reventaron las bolsas de aire, y en medio de ese mareo inicial, ¿quién fue el primero que me habló? ¿No fue Dios? No, llegó primero ¿quién? Satanás estaba ahí. De primerito, antes que yo me acordara de otra cosa, que me dijo, ¿ya? ¿Dios no podía haberte librado? ¿Y podía haberme librado Dios? Sí, lo podía hacer. Ahora te bajas, mira, no sabes ahora, este carro que no es por cierto ni tuyo, el problema en que te has metido, lo que vas a tener que pagar, todo eso, todavía estaba medio mareado de las bolsas de aire y ya Satanás me estaba poniendo la cizaña. Bueno, vino el policía, me hizo firmar todo el papeleo, toda la historia. Llevaron mi carro para un lugar cerca allí. Y yo iba caminando, era menos de 1 milla, fui caminando. Y Satanás me estaba bombardeando con eso. Pero resulta que cuando yo estaba en camino para allá, de pronto veo era una noche muy fría, no sé si ustedes, ¿qué hora era? 5 y pico, 6 de la mañana. Una noche fría y veo a un hombre envuelto en una manta, tirado allí prácticamente en el pavimento. A esas horas que usted dice, ¿de qué me estoy quejando yo? Y quiero decirles algo que a veces no me vino a la mente un pasaje bíblico, no me vino a la mente nada, sino una escenificación que habían hecho precisamente el domingo anterior, o sea, el día antes de lo que me ocurriera. ¿Qué les digo? Porque a veces pensamos, bueno, se presentó estos niños, que por cierto fue una bendición y todo un tiempo de preparación también.
Pero este acto que se presentó por acción de gracias, que hablaba acerca del abuelo y lo que habían logrado y las cosas y la niña aquella malcriada, eso fue lo que me vino a la mente. Entonces, tengan en cuenta que a veces no hay cosas mínimas, hay detalles y hay cosas que Dios te va poniendo y Dios va haciendo en ti y es una bendición el que las otras personas puedan servir a Dios de esa manera. Bueno, tuve que aplicarme, decíamos, esa lección y dentro de las bendiciones que después estuve pensando cuando vi a aquel hombre envuelto en la manta, pensé, miren, estaba vivo, no había sufrido heridas, viajaba solo cuando normalmente a esa hora viajo con mi hija Sarai, aparte de que tenía salud, trabajo, techo y familia, o sea, todo eso lo tenía, y yo mirando un carro que fue pérdida total, pero que gracias a Dios yo estaba vivo y tenía todo lo demás. Entonces, ¿por qué nos fijamos siempre en lo negativo? Amén, dáselo al Señor. Cuando lo importante, y como les decía anteriormente, Dios está con nosotros y tiene un propósito mayor en cada situación. Ahora, no se los voy a poner así tan, porque que ustedes puedan decir, bueno, ya no entendí. ¿Entiendo lo que pasó? No, yo tampoco lo entiendo. ¿Que preferiría que no hubiera sucedido? Claro que yo hubiera preferido que no hubiera sucedido. Pero aún en medio de esa situación estaba mi Dios protegiendo mi vida y la de mi familia. Eso es algo que tenemos que agradecer y tener siempre presente. Ahora vimos que Noemí se quiso cambiar el nombre. Vamos a ver ahora cuando alguien te cambia el nombre. Uno de los primeros casos que aparece es cuando Raquel da a luz a su hijo y ya está muriendo y ella lo llama Benoni, que significa hijo de mi tristeza, pero dice que su padre Jacob lo renombró como Benjamín, hijo de mi mano derecha. A pesar de la muerte de su madre, Dios estuvo con Benjamín. José, esto quizás es un clásico, ¿no? Su nombre se cambió, o sea, el nombre José significa Dios añadirá o Dios proveerá, pero significa, se le puso Safnat Panea. Ahora, los estudiosos están divididos en si esto es un nombre egipcio, si es un nombre con raíces hebreas, todavía no se han puesto de acuerdo ellos, mucho menos nosotros. Pero el nombre Safnat Panea es una expresión que significa el que interpreta los sueños o el revelador de secretos. Y este hombre es todo un clásico. Sus hermanos lo venden, estuvo en la casa de Potifar, resistió a la esposa de su dueño, preso injustamente, olvidado por el copero y finalmente como primer ministro del faraón. Ahora, que Dios esté contigo cuando eres segundo detrás del faraón, eso está muy bien. Pero que Dios esté contigo en la cárcel. Yo no sé si tu cárcel es una cárcel física o es una cárcel de otro tipo, cualquiera que sea. Gracias a Dios los que estamos aquí disfrutamos de libertad. Pero aún los que están en la cárcel, Dios también está ahí con ellos. Y para muestra un botón, como se dice, les voy a leer exactamente lo que dice Génesis 39, 20 al 23. Porque Dios puede estar en cualquier parte. Hay un libro hecho por un pastor bautista que se llama Dios no entra a mi oficina. Y es sobre, lamentablemente, algo que se creó en Cuba en los años 60 que se llamó Unidades Militares de Ayuda a la Producción. Ese nombre tan bonito que ven ahí no era otra cosa que campos de concentración para cristianos, para homosexuales, para cualquier cosa que se considerara una lacra. Eso era lo que existió. Y cuando aquel hombre que era un seminarista, todavía no estaba ni siquiera graduado, le habló acerca de Dios, el jefe del campamento le dijo, Dios no entra a mi oficina. Así, pero ahí estaba Dios, Dios estaba y entró y después, bueno, todo lo que ocurrió posteriormente. Lamentablemente no tengo copias del libro, no sé si se puede hallar en algún formato, pero es una bendición saber que Dios está donde quiera. Y dice allí Génesis 39, 20 al 23, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Dónde estaba José?
¿Y dónde estaba Dios? En la cárcel también con él. O sea, no creamos que hay momentos y lugares donde Dios no puede estar. Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Bueno, otro caso es Daniel y sus amigos. Sus captores, ¿no? Les cambiaron sus nombres, pero no pudieron cambiar sus convicciones. No importa lo que ustedes le puedan cambiar. A veces la gente pretende poner sobre usted cargas que usted no debe llevar. Pero mientras usted no cambie sus convicciones, créame que eso es lo fundamental. En este caso, Daniel, Ananías, Misael y Azarías le cambiaron nombres que tenían que ver con sus dioses, ¿no? Impuestos por el rey babilónico después del exilio para intentar forzar una asimilación cultural y religiosa. Y créame que no había mejor lugar que ese. O sea, le estaban ofreciendo de la comida del rey, de los estudios, de todo lo demás. Sin embargo, ellos no quisieron bajo ningún concepto hacer ningún cambio. ¿Por qué? Y hay que empezar por ahí. A veces cuando viene el momento difícil es que a esa hora nosotros queremos resolver los problemas. No, dice allí desde el primer capítulo de Daniel que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. No es cuando llega la tentación donde usted se tiene que poner a pensar, bueno, ¿y ahora qué hago? No, es en el momento precisamente allí, o sea, mucho antes usted tiene que proponerse no contaminarse. Pero quiero leerles allí lo que le tocaría a los amigos de Daniel al enfrentar las amenazas de muerte. Cuando allí le dijeron, bueno, ustedes no van a adorar a la estatua, dice Sadrac, Mesach y Abednego, estoy leyendo en Daniel 3, 16 al 18. Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Miren el convencimiento que tenían. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué ejemplo, ¿verdad? Entonces, como decía la canción de Marcos Vidal, a veces lo único que vemos son las injusticias, son los rencores, las cosas que están, pero ¿dónde vemos esos tres jóvenes hebreos? ¿Dónde vemos Elías? ¿Dónde vemos tanta gente para poder ser ejemplos realmente de fidelidad a pesar de la presión y las amenazas? Ese es otro ejemplo de que Dios está con nosotros y se manifestó y se manifiesta a través de nosotros. Bueno, cuando prefieres otro nombre, vimos a los que le cambian el nombre, la persona que quiso cambiarse su nombre, pero ¿y qué cuando tú prefieres otro nombre? No es Dios quien le cambia el nombre. En este caso que vamos a ver, usted ve que cuando comienza realmente vamos a decir, se menciona a esta persona, empieza primero a mencionarse como Saulo y después se le conoce como Pablo. ¿Por qué? Bueno, Saulo era el nombre judío, habla de todo un trasfondo de prestigio, de identidad, y Saulo estaba orgullosamente, o sea, profundamente orgulloso de su legado. De hecho, él en un momento determinado tiene que decir, mira, soy de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, irreprensible. O sea, tenía un currículum que lo aceptaban donde quiera. Podía trabajar hasta en la Casa Blanca, donde quiera, tenía impecable. Pero ¿qué ocurría? Él fue llamado a los gentiles y lo que hizo es dejar de usar su nombre judío para usar un nombre gentil. ¿Por qué? Bueno, dice Filipenses 3:17, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Eso era lo que estaba viendo Pablo. Que era un buen judío, lo era. Pero ahora estaba haciendo un trabajo entre los gentiles y prefería realmente ese nombre gentil que lo llevó realmente con mucho orgullo. Miren, esto a veces que vemos, esto que es estimado como pérdida, bueno, dice el versículo siguiente, dice que por amor al Señor todo lo que para él era ganancia lo tenía por basura. Y créame, esta palabra basura se traduce como estiércol. No era cualquier basura. Aquí la basura se recicla, se hace qué sé yo cuántas cosas, pero no, era algo inservible, era algo asqueroso, algo que no servía. Y Pablo renunció por amor de Cristo a todo lo que por alguna vez lo había llenado de orgullo. Y él decidió que solo se gloriaría en la cruz de Jesús. Esa era para él su gloria. A lo que Dios lo había llamado, a lo que Dios lo había llamado a hacer, esa era la gloria. No realmente ninguna cosa que hasta ese momento para él fue valioso, ¿no? Ahora, llevando eso a nuestros términos,
Hay en nuestra vida motivos de jactancia. Puede ser que un título, dinero, posición social, reconocimiento, familia. Siempre pienso en aquella vez que la secretaria del centro de trabajo que tuve como asesor literario me tenía que hacer una carta y yo tenía que firmarla, y aquella persona tomó aquella carta. Recuerden que no estábamos en tiempo que usted entraba en una computadora, había que hacerlo a máquina de escribir, no siempre había correctores, o sea, estamos hablando de los años 80 y tanto, que muchos de ustedes no habían ni siquiera nacido. Ahora, ¿qué ocurrió? Me dio aquella carta y todavía no me la había dado, me la estaba quitando. No, espérate. No, tengo que hacerla otra vez, tengo que cometí un error. ¿Cuál error? El problema es que no te puse licenciado. Acela, todavía me acuerdo el nombre, hace 1.000.000 de años de eso. Acela, qué bobería, da lo mismo que sea licenciado o no, la carta es para tal cosa, eso no importa. Pero es que la que estaba antes de usted, si yo no le ponía LIC puntico, me echaba para atrás las cartas. Bueno, pues conmigo se ahorra ese trabajo. Si lo pone bien y si no, también. Pero ¿cuánta gente vive de títulos? Y lamentablemente estoy pensando que no siempre en el terreno, vamos a decir, secular. Yo trabajo en una escuela y hay personas que cuando le dicen, fulano, dicen no dicen no, pero dicen, responden, aquí, doctor fulano. No responden jamás porque si no le dicen doctor, como si nacieran doctores. Pero lamentablemente a veces hasta en círculos eclesiásticos ya no basta con que seas pastor. Ya no, ahora tienes que ponerle más, ahora tienes que poner máster en no sé qué, doctor en no sé cuánto. Y no es malo, créanme que no, todo lo que la persona pueda alcanzar, muy bien. Pero que eso no sea lo que te llame la atención y no sea lo que te defina. No te puede definir tu título ni ninguna otra cosa que no sea Jesucristo. Eso es lo que te define. Eso es lo más importante. Dáselo al Señor. Hace muchos años fui testigo de un homenaje, entre comillas diría yo, porque resulta que estaban homenajeando a 3 mujeres. La abuela había sido la abuela había sido esposa de pastor, la hija esposa de pastor y la nieta esposa de pastor. Y yo creo que es una buena cosa. Pero aquello me sonó como a, esto no es lo que hacen todos los mortales. O sea, era como que yo sí y tú no. Quien lo hizo no sé, no me atrevo a, quizás una buena idea, pero sonó como a que yo, que soy el pobrecito, pues yo no tengo pedigrí pastoral, yo nací pastor, o sea, yo me hice pastor, no es que mi hijo, ni mi nieto, ni mi bisnieto, no. Pero qué extraño suena eso cuando lo que importa es que seas de primera, de segunda, de tercera generación. Lo importante es que seas ejemplo y que seas cristiano. Mira, el ejemplo de Pablo nos tiene que llevar a escudriñar nuestro corazón. Todos somos pecadores necesitados de un gran Salvador. Pablo vivió o renunció a su pasado y vivió para su Salvador. Pero ahora vamos a unos casos que me encantan porque son los que cuando Dios te cambia el nombre. La gente puede cambiarte el nombre, tú puedes cambiarte tu nombre, otra persona, otra cosa puede cambiar tu nombre, pero cuando Dios te cambia el nombre, ahí sí hay una cosa importante. Miren, el primer caso que vamos a ver es el de Jacob. ¿Qué quiere decir Jacob? ¿O por qué le pusieron Jacob? Ya desde chiquito era tramposo. O sea, todavía no había nacido, fíjense, estaba naciendo y resulta que salió primero y después agarrado por la planta del pie del hermano. Por eso le dijeron que significa suplantador. Ese era Jacob. Y a través del tiempo demostró que era un tramposo de primera categoría. Sí, lo demostró. Pero cuando tuvo que enfrentarse y luchó con Dios, entonces ahí sí fue una cosa que totalmente definitoria, ¿no? Ahora, casi siempre pensamos en esa batalla, esa pelea que tuvo con Dios como una cosa física. Y por cierto, en alguna medida parece que sí lo fue cuando se le dislocó la cadera. Pero quiero que vayamos ahí a Oseas capítulo 12, versículo 4, porque ahí nos dice también otra forma en la que él estuvo luchando. Oseas 12, 4.
luchó con el ángel, prevaleció, lloró y le rogó, le halló en Betel y allí habló con nosotros. Había una parte espiritual también en medio de todo eso. Ahí está, y por eso es que le pudo decir el propio Jacob: Jacob, no te dejaré si no me bendices. Ahí estaba Jacob, ese hombre que de pronto era un suplantador y en el otro momento era el que lucha con Dios o príncipe de Dios. Oseas también se le cambió el nombre por Josué, era el ayudante de Moisés. Por cierto, Oseas y Josué es un nombre muy parecido, pero Josué significa Dios es salvación y en este caso Josué ya no era suficiente porque eligió este nombre Moisés para su fiel ayudante, que era un líder militar y guía del pueblo de Israel. Los comentaristas creen que es muy probable que Josué pudiera haber sido entrenado por el ejército egipcio, o sea que tenía una preparación. Pero ahora significaba, el nombre de Josué era muy parecido, por cierto, al del Señor Jesucristo, a Jesús, era salvación. Era una salvación diferente. No era la salvación por sí mismo. La salvación no estaba en sus manos ni en sus habilidades. Ahora era Jehová el que iba a salvar por la mano de Josué. Ahora vemos un caso de dos personas. No se les cambió el nombre, pero se les puso un apellido. Eran dos hermanos a los que Cristo, por cierto, llamó. Y le puso Boanerges. Este Boanerges, nosotros no es una palabra extraña, nunca le he puesto a un niño ni creo que le vaya a poner a nadie. Oye, Boanerges, Boanergito, suena feo eso, suena bastante feo, pero significa Boanerges era hijo del trueno. ¿Por qué le puso hijo del trueno? Porque esa gente no tenían compasión, esa gente sí tenían la mecha corta, ahí sí. Cuando llegaron a una aldea de samaritanos y vieron que no recibieron a Jesús, ¿qué fue lo primero que dijeron? Señor, dímelo, y aquí mismo le estamos pidiendo candela para quemarlos a todos ellos. En versión cubana, quiere decir eso, ¿no? Quiere que descienda fuego del cielo, lo que dice la Biblia. Pero ahí le iban a hacer chicharrones. El Señor no estaba allí para condenar, no lo recibieron, pasaban a otro lugar, para allí iban. Eso era lo importante que iban a hacer. Pero miren qué cosa tan interesante, ¿no? Resulta que uno de esos, eran Jacobo y Juan, uno de ellos después fue el discípulo amado, el discípulo del amor. Aquel que quería que cayera fuego del cielo fue después un dechado de amor en todas sus cartas. Pero me encantó cuando estaba preparando este sermón, alguien definió el cambio de Juan, que no fue, por cierto, de un día para otro, como en tres cosas, tres condiciones para aprender en la escuela de Cristo. De aquí puede salir otro sermón, pero no se los voy a predicar ahora. Estar listos para detectar los propios errores, sentir un vivo deseo de mejorar el carácter y aprovechar cada lección que Cristo nos imparte. Repito, estar listos para detectar los propios errores, sentir un vivo deseo de mejorar el carácter y aprovechar cada lección que Dios nos imparte. Qué importante, ¿verdad? ¿Estamos nosotros realmente preparados o queremos aprender en la escuela de Cristo? No es que todo va a venir bendición, porque las bendiciones quieren todo el mundo. Y cuánta gente que está a nuestro alrededor quiere que y nos pide a nosotros que le bendigamos y que le hagamos. Por cierto, tengo personas en la escuela, uno lógicamente se relaciona, habla con algunas personas. Me han pedido de todo, me han pedido oración por enfermos, me han pedido personas que están prácticamente graves. El otro día, bueno, hay a veces mucho desconocimiento, ¿no? El otro día me dijeron, ora por mi tía. Vaya, en otras palabras era para que yo la mandara para el cielo. Lamentablemente eso sí no lo puedo hacer. Puedo orar por su fortaleza para la familia, puedo orar por todo aquello, pero lo importante es que uno realmente, en este caso, aprenda de la escuela de Cristo nuestros errores, mejorar el carácter y aprovechar cada lección que Dios nos imparte. Y en cada detalle podemos encontrar una lección. Ahora, si Dios está con nosotros, hay mucho trabajo que tenemos que hacer, pero en nosotros. Porque lo que nos encanta es ver cómo está el otro. Dice un refrán que ningún mono se mira su cola, ¿verdad? Así mismo nosotros miramos lo de los demás, pero el trabajo debiera ser un trabajo interno. Me encanta, Josué no fue un hombre de muchas palabras. En la Biblia no se recoge mucho de lo que dijo Josué.
Pero ese ya al final de su vida, cuando él puso al pueblo a elegir y le dijo, ustedes pueden hacer esto, hice con los dioses de los egipcios, ver los dioses de aquí, de allá, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No me importa lo que hagan ustedes, en otras palabras. Eso es lo que ustedes quieran hacer, ustedes van a decidir y ustedes lo van a hacer. Pero lo importante es lo que yo voy a hacer. Y qué bueno es que nosotros realmente vayamos también a eso. No es un problema de gusto, de preferencia o ver lo que otros hermanos hacen o no hacen. Eso no significa que si no hay que hacer algo, lo enfrentemos. Indiscutiblemente hay que hacerlo. Pero el hecho de que yo prefiera un determinado tipo de alabanza no me da derecho a juzgar otro, por poner un caso, ¿no? Por cierto, de las cosas, uno es el primero que aprende cuando prepara un sermón, ¿no? Y se tiene que ubicar las cosas. Yo no sé cuántos de ustedes conocen de una iglesia que existe aquí en Atlanta que se llama Iglesia 2819. ¿La conocen? Bueno, pues yo la vine a conocer esta semana pasada. No porque fui, sino por los datos que le voy a dar. Resulta que esta iglesia, que ya se llama 2819 por aquello de Mateo 28:19, está en el downtown de Atlanta. Ha tenido un crecimiento explosivo. La congregación pasó de menos de 200 asistentes en el 2023, 200 asistentes en el 2023, a 6,000 en este año. Dígame si no es un crecimiento explosivo. Tienen una atracción juvenil. La mayoría de los asistentes son jóvenes adultos. Por cierto, según el censo que se hace, es la edad que menos participa en ceremonias religiosas. Un estilo de culto, ahí es donde vamos, que como les digo, es un problema de preferencia. Los servicios combinan rap cristiano, música contemporánea y una atmósfera intensa de oración y adoración. El pastor se llama Philip Anthony Mitchell. Predica mensajes directos sin suavizar, centrados en la Biblia. Estilo apasionado y emocional. Comparte su propia transformación personal. Tuvo pasado con drogas, le pagó abortos a sus parejas, hizo intentos de suicidio. Miren qué cosa. Y así todo, con todo lo que dice. Y a veces la gente como se molesta cuando los pastores le decimos 2 o 3 boberías. Y este hombre va por el medio ahí mismo. Él no se la está, como es así. Así es como se la está poniendo. E indiscutiblemente, yo no quiero, no es como, me parece que fue Juanito, sí, en la reunión que íbamos a tener de los hombres, la última reunión de hombres que yo participé, o sea que tuve que dar la palabra, y me dijo, bueno, en 10 minutos empiezas con la regañada. Me quedé así como que todo no va a ser regaño, ¿no? No es que te voy a regañar siempre, pero hay momentos en los cuales hay una palabra que si te toca, y en Cuba se dice una expresión así como el que le sirva el sayo, que se lo ponga. I'm sorry con excuse me, pero si te vino mal, si te vino. Yo no te conozco, no sé tus interioridades, pero es el Señor el que te está hablando y el que te está diciendo, y así es como debe ser. Miren, yo les contaba de esta iglesia porque no creo que sea nunca miembro de esa iglesia, empezando por el idioma y siguiendo con la música. Pero a ellos Dios los bendice, eso les resulta a ellos y Dios los bendice. ¿Se equivocan? Claro que se tienen que equivocar. También nosotros, y hasta el apóstol Pedro en un momento determinado fue confrontado por Pablo, el más pequeño. Él mismo se decía que era el más pequeño de los apóstoles. Miren, Dios te llama también, es una cosa importante. Dios puede cambiar tu nombre, pero Dios también te llama por lo que ve en ti. Ahí es donde está algo diferente. A veces nosotros somos los que nos vemos a través de nosotros mismos. Y cuando Dios te llama acerca de lo que ve en ti, no es como en mi pueblo hubo un pastor que después fue presidente de la convención, rector del seminario, y yo lo conocí un poco más, pero él hablaba mucho del tiempo del pastorado que estuvo en mi pueblo, y decía que una vez se le acercó un habitante del pueblo y dijo, pastor, me pasa algo, yo le puse a mi hijo Ezequiel para que fuera como el profeta, y ahora lo veo que no tiene nada que ver con el profeta. Y el pastor, que no tenía pelos en la lengua, le dijo, no se preocupe, eso suele pasar. Es que usted se llama justo y todavía no ha sido justificado. Entonces, ¿qué va a esperar del otro? No es un problema de que yo quiera cambiarme y quiera ponerme el nombre. Pero cuando Dios ve algo diferente en ti, asúmelo.
Porque es que a veces queremos, no Señor, pero no, que yo no puedo, yo no, me parece que no, y somos los primeros que estamos poniendo, y en la Biblia hay ejemplos de muchas personas que pusieron muchas excusas, pero finalmente aceptaron lo que Dios quiso. Bueno, el primer caso quizás de que lo que Dios vio otra cosa fue Abraham. Se llamaba Abraham, que ya de por sí era padre enaltecido, y ahora le pusieron Abraham, padre de naciones, más burlas todavía. En cuanto a Sarai, Dios le cambió el nombre a Sara. Era reflejar su nuevo papel y destino. En este caso, Sarai significaba mi princesa y Sara era madre de naciones. Una pequeña letra decía tanto, y hay cosas, pero Dios cambió el nombre de ellos para reflejar su nuevo papel, lo que él estaba viendo realmente a través de ellos. En este caso también Jacob, que fue cambiado después porque el que lucha con Dios o Dios prevalece con Israel. Eso representó de un hombre engañador y tramposo, ahora estaba reconociendo la autoridad de Dios y se sometió a su voluntad. Otro caso que quizás no tenemos muy en cuenta, pero fue el caso de Gedeón. En Jueces 6:11 se habla de que se le aparece un ángel a Gedeón y le dice: varón esforzado y valiente. Y ustedes pensarían, bueno, no, es que quizás estaba en una batalla, en una lucha, en algo. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Estaba escondiendo las cosas, estaba con miedo. Pero Dios no vio el miedo de aquel hombre, sino vio Dios, varón esforzado y valiente. Él vio la valentía que podía demostrar y después realmente Dios lo usó de una manera tremenda. Un caso importantísimo es el caso de Simón, cómo se cambió a Pedro. Simón significa quien escucha con Dios o a quien Dios escucha. Pero Jesucristo tenía otro propósito en mente. De pronto, de aquel quien escucha a Dios o a quien Dios escucha, que por cierto no le venía nada que ver con el nombre, porque Pedro no era de mucho escuchar. Aquello que dicen los chinos, que uno tiene 2 orejas y una boca, ¿para qué? ¿Cuál es la idea de tener 2 orejas y una boca? Para hablar menos de lo que oigo, ¿verdad? No, eso no iba con Pedro. Pedro cuando tenía la soltaba a sí mismo, él no la pensaba mucho. Sin embargo, Cristo tenía el propósito y le puso allí. Dice Juan 1:42, cuando Jesús lo miró, dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, que se traduce como Pedro. Cefas es un sustantivo común que significa, en arameo, que significa piedra o roca. Y Jesús acababa de preguntar a sus discípulos: ¿quién dicen que soy? Y Pedro entonces le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y él construiría su iglesia o su congregación en una roca aún más alta. Ahora, fue un cambio gradual. De Simón por su reputación, luego a Pedro, luego a Simón Pedro y finalmente solo a Pedro. Su carácter fue cambiando y moldeándose, incluyendo la negación, hasta llegar a ser esa roca. Ahora, ojo, muchas veces esperamos que la gente cambie de hoy para mañana y que cambie rápido y que sea ya. Pero dice la Escritura, vosotros que sois, en el caso de personas que pueden venir con problemas y con situaciones de sus antiguas vidas, vosotros que sois espirituales, le hace maduros, que no significa perfectos, por cierto, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Cualquiera puede caer, no tiene que ser nuevo en la fe. Pedro no llegó a ser totalmente la roca hasta el Pentecostés y todavía hubo también errores, como es lógico, ¿no? Ahora, el nombre nuevo que se nos dará, también se nos va a dar a nosotros un nombre nuevo. No sabemos, la Biblia habla de maná escondido, piedrecilla blanca, nombre nuevo. Hay toda una serie de cosas en el Apocalipsis que no nos da tiempo a ver ahora. Pero nosotros no tenemos que esperar hasta la eternidad para recibir un nombre nuevo, porque desde el momento en que aceptamos a Jesucristo ya tenemos un nuevo nombre, y es cristianos. Amén. Ahora, lo del apellido, ya eso es harina de otro costal. Yo soy bautista de hueso colorado, es una expresión que usaban en Cuba cuando usted dice que es de por ahí, por el centro, pero las denominaciones no es lo que salva. Hay cosas importantes que nosotros debemos tener en cuenta. Cuando yo tuve que dar el tema de las herejías, dije algunas cosas que podían o no ser de primera, de segunda, de tercer orden, pero voy a citar nada más que las cosas en las cuales usted dice: cuando una persona venga y me hable de esto, no quiero saber
de ti, nada que ver conmigo. Es una doctrina que yo no puedo cambiar. Hay doctrinas que son esenciales para el evangelio. Y si usted no las tiene, significa una negación del cristianismo. Por ejemplo, si alguien le dice, bueno, quizás Jesús no es Dios. No, ese deséchelo. O Jesucristo no fue exactamente humano también. No, que no existe la Trinidad. Quítelo de la lista. La justificación solo por la fe, importantísimo para nosotros. Si no piensas eso, no eres mi hermano. La autoridad de las Escrituras, puede que las Escrituras tengan autoridad, pero la tradición, no. Fíjense, le he citado cosas importantes que no podemos negar. Y eso es que debemos tener. No importa quizás si no estamos de acuerdo en otros detalles. Qué importante es que nosotros veamos y nos presentemos realmente como cristianos, como personas que siguen al Señor Jesucristo. No es de nombre solamente, no es de nombre. Lamentablemente conocí a alguien que decía, o sea, hablaba mucho de Cristo, con su boca hablaba mucho, pero resulta que en su nación de origen tenía una licorería, vendía licor. Eso no, hasta los inconversos sabían que estaban trabajando con él, que eso no tenía nada que ver, o sea, con el cristianismo, que era lamentablemente un pecado, un mal testimonio en todo sentido, ¿no? Cuando Dios interviene en la vida de una persona, transforma su identidad, redefiniendo su propósito y su destino. Cuando Dios te cambia, y de hecho la mayor parte de los que estamos aquí, Dios nos ha cambiado, quizás sigue manteniendo el mismo nombre, pero ya no eres el mismo. No estamos hablando de perfección. No crea eso, o sea, no, porque yo no puedo ser ahora como tal. Dios te llama a que cambies día a día. Y a veces equivocamos este concepto de santidad o santificación, porque nosotros somos santos cuando somos llamados por Dios para su servicio. Eso lo podemos hacer nosotros, lo puede ser un local. Por ejemplo, este local sirve de gimnasio, pero los domingos y otros días de culto es nuestro templo, tan como cualquier otro, como aquel templo de la iglesia americana. Es tan separado por Dios, tan santo como cualquier otra cosa. Pero no podemos tomar de la Escritura lo que nos conviene. Por ejemplo, algunos han pensado que Primera de Juan 1:7, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, es como, ya esa es la licencia para pecar. Pero no. Lo que significa es que tenemos que andar en la luz, tener comunión unos con otros, y entonces es que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, nos está limpiando, nos ofrece, nos quita los estigmas, las antiguas etiquetas y los estigmas. Hay un pasaje, ya concluyendo, en 1 Corintios 6, 9 al 11, que es la prueba de lo que no importa lo que hayamos sido, ahora no hay condenación. Dice 1 Corintios 6, 9 al 11, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eres algunos, pero ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya no soy más el borracho, el mujeriego, el egoísta, el chismoso, porque a veces nada más que vemos lo que dice arriba, ¿no? Los fornicarios, los idólatras, los adultos, los afeminados, los homosexuales, no. También está hablando de los estafadores, de los maldicientes, de todo lo demás. Que por cierto, este pasaje es un mazazo para aquellos que dicen que hay cosas que no se pueden cambiar. Dice ahí, esto erais algunos, tanto los de arriba como los de abajo, cualquiera de ellos. Cuando Dios nos da un nombre nuevo, no solo nos está renombrando, sino redefiniendo. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Quién soy yo para semejante tarea?, argumentó Moisés. Dios le dijo, yo estaré contigo. Y eso debiera ser suficiente para nosotros. Como tenemos las tareas que Dios nos pone por delante, Dios está con nosotros, eso es lo más importante. Ahora recuerden que Dios está con nosotros no para llenarnos de bendiciones, sino para que también podamos llevarle a otros lo que nosotros somos, la manera en que Dios nos está viendo, ¿no? Quiero hacer un llamado por si hay alguna persona aquí que todavía no es cristiano. No sé cómo te llames, no sé cuál es tu nombre, pero si quieres ser realmente cristiano, no basta con asistir a la iglesia, no basta con quizás hasta ofrendar, quizás hasta dar algo, porque necesitas un cambio. Son 2 pasos tan sencillos.
Necesitas aceptar a ese Cristo que conmemoramos su nacimiento, pero que no se quedó ahí en el pesebre, sino que nació, que después tuvo un ministerio y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es el primer paso. Y el otro es arrepentirte de tus pecados. No te puedo predicar un evangelio light, un evangelio de decir, no importa cómo tú vengas, ven a Cristo. Sí, ven a Cristo como eres, Él te va a transformar. Pero de cualquier manera hay dos pasos importantes: arrepentimiento y fe. Alguna persona que está aquí que todavía no es cristiano, no es seguidor de Jesucristo, quiere dar ese paso y decir, yo quiero entregar mi vida, yo quiero ser realmente, ahora sí quiero ser un verdadero seguidor de Jesucristo. ¿Hay alguien que está aquí que quiere hacerlo, que tú has dado todavía ese paso y quiere hacerlo? ¿Puede levantar su mano? No los conozco, no sé si hay alguien o no, pero estoy tocando a la puerta para que sea Dios quien te cambie, que te transforme, quien te haga una nueva criatura. No te conformes con ser un simple seguidor, con ser uno del montón, sino ser un discípulo, un seguidor. ¿Alguien aquí? Si no hay nadie, le pido al Señor que nos ayude a demostrarle a otros que Dios no se quedó en el pesebre, que Dios está con nosotros y que siempre, 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 en las buenas o en las malas, que otro pueda ver en nosotros a Emmanuel. Dios le bendiga. Aleluya. ¿Qué le parece si se ponen de pie? Vamos a terminar con una pequeña alabanza al Señor, dándole gracias porque Él ha sido bueno. Amén. No sin antes recordarles que el próximo domingo tenemos retrato navideño, ¿ok? Fotografía totalmente profesional, 2 líneas para la fotografía, el retrato navideño. Véngase preparado con su familia para el retrato navideño especial navideño. También recordarles que allá atrás está la mesa de evangelismo, si quiere llevar tratados también, por favor. Y que la iglesia de los niños comienza todos los domingos a partir de las 12 del mediodía, al momento en que comenzamos aquí. Amén. Cierre sus ojitos un momento. Ponga su mano en el corazón y dígale: Señor, gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, tu amor, tu gracia y tu bondad. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Tuya es la honra y la gloria, Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. Díselo a Él. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Dile gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Una vez más, dile: gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. ¿Qué te parece si levantas tus manos y le das gracias? Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dile: gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Una vez más, dile: gracias, gracias,
gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia y por todo lo que has hecho, Señor, en nuestras vidas. Gracias por cada mensaje, cada palabra, por ver a nuestras familias sirviéndote, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con la iglesia. La iglesia dice: se ha de preguntar el pastor: ¿y por qué me quita el micrófono? ¿Por qué viene, verdad? Estamos de manteles largos. Un fuerte aplauso a Dios por la vida del pastor. Cortemos el aire, por favor. Si estamos fuera del aire, me avisan, por favor, allá. Fuera del aire, ¿estamos?